La escena del Gólgota fue la más destructiva que el universo haya visto jamás. El cielo se quedó en silencio ante un dolor indescriptible. Cristo, y hasta las fuerzas espirituales más poderosas no pudieron permanecer indiferentes. Pero una pregunta resuena a través de los siglos. ¿Por qué Miguel, el príncipe más poderoso de los ángeles, se arrodilló? La hueste celestial se inclinó en reverencia. Antes de la crucifixión del Hijo de Dios, Miguel no era solo un guerrero, sino un ser de gran honor y fuerza, el líder de los que lucharon contra las tinieblas. Fue él quien se enfrentó a Lucifer y con autoridad lo expulsó del cielo. Pero en ese monte sagrado, cuando alzó la vista, no vio al glorioso Rey que lidera ejércitos celestiales, sino al Cordero, al único inmolado, capaz de derrotar al mal con algo más poderoso que cualquier espada: el amor incondicional. Imagina la escena. Los cielos, que usualmente eran un lugar de alabanza y gloria continuas, estaban ahora envueltos en un silencio profundo y perturbador. Serafines que antes clamaban, Santo, 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 guardaban silencio. Incluso Miguel, con sus poderosas alas testigo de tantas victorias, se inclinó, se arrodilló, no por debilidad, sino desde una profunda conciencia de lo que ocurría ante sus ojos. Su cordero estaba siendo sacrificado. Pero no fue solo por el bien de la humanidad. El precio pagado en esa cruz era por algo más grande: la restauración de toda la creación. Lo que Miguel sintió en ese momento no fue solo el dolor de ver el sufrimiento del Salvador, sino una comprensión más profunda, más sagrada. Jesús estaba cumpliendo la promesa de redención dada en el Edén, cuando Dios le dijo a la serpiente: tu descendiente pisoteará tu cabeza. Miguel lo sabía. La cruz no era una derrota, era la culminación de la eternidad. El plan de Dios, sin embargo, no fue una guerra externa, sino una lucha interna. Él, un ser sin pecado, fue testigo. El sufrimiento humano nunca termina. Una humanidad que cometió el pecado perfecto, y Dios mismo, que se entregó voluntariamente a la muerte para salvar a aquellos que lo rechazaron. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hijo? ¿Cómo podría un hombre, sin la protección de Dios, soportar esto? Sentí culpa. Por eso sufro. Mientras el dolor se extendía por el cielo, algo más sucedió. Todo el universo quedó sujeto a prueba. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el amor? ¿Cómo puede permitir tanto sufrimiento? La respuesta estaba en la cruz. El sacrificio de Cristo fue un signo, no de debilidad, sino de fuerza absoluta. El poder del amor que no retrocede, que no se rinde, que prefiere sufrir en silencio antes que ver a sus hijos perdidos para siempre. Cuando los clavos atravesaron las manos y los pies de Cristo, el cielo tembló, pero no de enojo, ni de indignación. Temblaron de reverencia. Miguel, el guerrero victorioso, el ángel más cercano a Dios, sabía que ese momento, ese sacrificio, era la clave. La victoria final en la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, no se ganaría con la espada, sino con la sangre del Cordero. Pero, ¿cómo le afectó esto a Miguel? Él, que fue incansable en su lealtad y servicio. El imperio celestial se encontraba ahora frente al Cordero inmolado. Ese mismo ser había sido, desde la eternidad, la fuente de toda creación. Y aún así, Miguel se inclinó de rodillas, no por sentido del deber, sino por pura adoración. Reconoció que estaba presenciando el momento más sagrado de todos. No solo fue testigo del dolor, sino también del propósito. Él sabía lo que resultaría de ello. La expiación, la crucifixión de Cristo no fue solo el sufrimiento de un hombre. Fue la victoria sobre la muerte y el pecado. El triunfo de lo divino. El amor sobre la oscuridad. Y sin embargo,
Una pregunta seguía atormentando el corazón de Miguel. ¿Por qué nosotros, los ángeles que siempre servimos a Dios, debemos guardar silencio viendo a nuestro Señor sufrir? La duda no era solo un dilema. Era la verdadera prueba. La prueba de lo que significa el amor divino. Cuando el sacrificio de Cristo fue consumado, Miguel, Uriel y los ángeles, en un silencio sobrecogedor, comenzaron a comprender. La victoria que estaban presenciando no era una guerra ganada con violencia. Era algo más. Una transformación. No se trataba de conquistar por la fuerza, sino de vencer con un amor inmensurable. Un amor que cambiaría no solo el destino de la humanidad, sino el del cielo mismo. ¿Y las tierras? ¿Qué más podían hacer? Testigos, Miguel y Uriel. Frente a esta víctima, una escena que cambiaría para siempre incluso al cielo mismo. Silencio celestial, profundo, reverente. No fue solo el dolor de ver a Cristo colgando en la cruz. ¿Había tensión? Todo el cosmos esperaba el resultado. Cuando el Hijo de Dios fue crucificado, no solo sufrió el hombre, sufrió el universo entero. Miguel se reconcilió con su Creador. Y Uriel, al observar lo que sucedía, comprendió. Había algo mucho más grande en juego. La batalla contra el mal no se ganaría con violencia, ni con fuerza bruta, sino con un acto de amor incondicional. Amar a Dios mismo. En su infinita sabiduría, decidió derrotar el mal desde dentro, utilizando el sacrificio de su Hijo como el arma más poderosa de todas. Y justo ahí, en ese preciso instante, el destino de todo fue sellado. En la cruz, la muerte de Cristo no fue solo por la humanidad. No fue una ejecución más. Fue una manifestación de un amor tan profundo que era imposible de contener. Todo el cielo quedó en silencio ante la grandeza de ese hecho. En medio del sufrimiento, se cumplió la palabra eterna. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. Él amó a la humanidad, no solo con palabras, sino con hechos. Se entregó incluso por aquellos que lo rechazaron. Cuando Cristo padeció, el grito de dolor de Miguel no fue solo sufrimiento por el Salvador, fue también una comprensión profunda del plan divino. Miguel sabía que sin ese sacrificio, la humanidad jamás sería restaurada. Sabía que el amor de Dios no se limita a los que lo adoran, sino que llega incluso a los más perdidos, a aquellos que están lejos de su luz. Ese amor fue puesto a prueba en la cruz y no retrocedió, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Cristo fue tratado como un criminal, un hombre que no causó ningún daño. El daño fue inconmensurable para Miguel, pero fue en ese instante que algo profundo comenzó a revelarse. El sacrificio de Cristo no solo fue para salvar a la humanidad, sino para abrir las puertas de la redención a todo el universo. La separación entre Dios y el hombre, lo que comenzó en el Edén, comenzaba a cerrarse. La cortina del templo, aquella que separaba a la gente de la presencia divina, se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27:51. Ese velo rasgado simbolizaba el acceso directo al reino de los cielos. La reconciliación con Dios ya no era lejana, ni limitada a sacrificios. Ahora estaba abierta a todos, de una vez por todas. Y esa verdad empezó a sellarse en los corazones de Miguel y de todos los seres celestiales. Por un momento, la presencia de Dios se volvió más cercana que nunca.
no a través de templos, no por medio de ritos, sino por la sangre derramada del mismo Cristo. Todo el universo estaba siendo restaurado. Y esto no fue solo un cambio cósmico, sino algo profundamente personal. Cada uno de nosotros, en su vida cotidiana, lleva consigo las huellas de esa separación. Pero también, la cruz de Cristo nos ofrece un camino de regreso. Cuando estamos sumidos en el dolor, la tristeza o el sentimiento de estar lejos de Dios, debemos recordar: la cruz fue el medio por el cual la luz venció a la oscuridad. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:5. Cuando el cuerpo de Cristo fue entregado, Miguel comprendió: ese era el momento más sagrado de todos. Pero también el inicio de algo mucho más grande. El corte proclamado en la cruz no tocó solo a Cristo, tocó a toda la humanidad. El veredicto fue claro: la muerte y el pecado fueron derrotados. Y el corazón de Miguel se inflamó de asombro al no ver solo sufrimiento, sino la revelación más pura del amor divino. No es solo sufrimiento, sino también victoria. El sacrificio de Cristo no fue seguido por la derrota. La derrota fue, en realidad, el sello de la victoria eterna. La decisión de Dios de permitir que su Hijo muriera por aquellos que lo rechazaron es la solución para amar a Dios de manera profunda y radical. Él nos ama no porque seamos dignos, sino porque Él es amor. Cuando estamos pasando por dificultades, cuando sentimos que estamos siendo aplastados por la vida, podemos mirar la cruz y recordar lo que Cristo mismo experimentó allí: el peso del dolor, el abandono, el silencio. Y, al mismo tiempo, no solo se identificó con nuestro dolor, sino que también se convirtió en redención. Miguel, al mirar al Salvador, comprendió que el amor de Cristo no tiene límites. Sabía que la crucifixión era la culminación del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y en ese instante, al mirar a Cristo, Miguel perdió por primera vez su don de hablar. Los discursos ya no servían. No se podía decir nada más. El sacrificio fue completo. Y la única respuesta fue un profundo silencio desde los cielos. Silencio reverente, adorador. Cuando Jesús dijo: consumado es, Juan 19:30, los cielos no solo celebraban, también contenían el aliento. Esperaban con anhelo: ¿qué pasará después de la resurrección de Cristo? No solo será el cumplimiento de una promesa, sino el inicio de una nueva era. El poder de la muerte fue roto, pero lo que aún estaba por suceder era glorioso. Miguel y Uriel serían testigos de una verdadera revelación de la gloria de Dios. La victoria de la cruz iba a mostrarse aún más sublime cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las montañas y la tierra fue cubierta por una oscuridad sobrenatural. Algo inmenso estaba por suceder. El sacrificio de Cristo en la cruz no fue el final. Fue el comienzo de la transformación eterna. Cuando Él dijo: consumado es, Juan 19:30, los cielos guardaron silencio, pero al mismo tiempo comenzaron a vibrar. En anticipación, todo el universo esperaba lo que vendría después, porque la resurrección de Cristo no solo confirmó su victoria sobre la muerte, sino que también abrió el camino hacia la vida eterna para toda la humanidad. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? En nuestra vida diaria, en nuestras luchas cotidianas. Cuando Cristo resucitó, no volvió como un hombre común. Conquistó la muerte. Y con su victoria nos dio una promesa. La muerte ya no tendría poder sobre nosotros. No solo en un futuro lejano, sino aquí y ahora, en cada momento de nuestra vida. Cristo resucitó para mostrarnos que, incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando todo parece desesperanzado,
la luz de la resurrección puede iluminar nuestros corazones. Él nos dio la oportunidad de elevarnos por encima de nuestras propias dificultades, de nuestros miedos, de nuestros fracasos. Mijaíl finalmente lo entendió. Después de ver el domingo, después de ver el amanecer, después de ver la tumba vacía, el amor de Dios es el verdadero poder que transforma todo. La resurrección no fue simplemente un regreso a la vida. Fue un regreso con un nuevo propósito. El Jesús resucitado comenzó a ser adorado no como un mártir, sino como el Rey de la Gloria, que ha ganado la victoria eterna. El cielo cantó, porque la promesa dada en el Edén se cumplió cuando el enemigo fue finalmente derrotado. La muerte fue destruida y la eternidad fue restaurada para todos los que creen. Al igual que Miguel y Uriel, nosotros también somos testigos de la resurrección, llamados a ser testigos de la transformación que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros. Por su muerte y resurrección, tenemos acceso a una nueva vida, una vida en abundancia, con propósito. Cuando enfrentamos problemas en nuestra vida cotidiana, podemos recordar que la cruz y la resurrección son la prueba de que, sin importar cuán grande sea nuestra lucha, el poder y la voluntad de Dios siempre prevalecerán. Este no es el final, es el comienzo de una nueva historia. Y cuando caminamos con Cristo, sabemos que no estamos solos. Él siempre está con nosotros, levantándonos, restaurándonos. Y precisamente, al igual que Miguel arrodillado ante la cruz, y Uriel extendiendo su mano, estamos llamados a tocar la sangre de Cristo, a reconocer que el mayor sacrificio de todos los tiempos nos ofrece una vida nueva. Una vida que no es solo vivir religiosamente, sino vivir con propósito. Una vida que refleje el amor y la gracia de Dios en todo lo que hacemos. La resurrección nos llama a ser luz en un mundo que desesperadamente la necesita. Entonces, te pregunto, ¿quién ahora está observando cómo vives? ¿Quién está escuchando tu forma de caminar este domingo en tu vida? ¿Cómo estás respondiendo al sacrificio de Cristo? No solo con palabras, sino con hechos, y con un corazón verdaderamente transformado. Si este mensaje te tocó, dale me gusta al video y compartirlo con otros. El cielo ya nos ha concedido fe y crecimiento espiritual. Tenemos la victoria. Ahora nos toca vivir en ella. Agradezco cada día que estés aquí y oro para que la resurrección de Cristo no sea solo un recuerdo en tu corazón, sino una realidad viva en tu vida. Ten la certeza, en Cristo todo es posible. Tal vez la resurrección no fue solo en el cielo. Tal vez también fue en ti. Larga vida a la transformación.